¿Cómo puedes dejar de preocuparte y empezar a vivir realmente? Pues hoy vamos a hablar de 16 tips para lograr esto. Cómo dejar de preocuparte y empezar a vivir. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, porque estoy subiendo todos los días una cantidad enorme de información para ayudarte a entender estos principios y que puedas transformar tu vida. Así que suscríbete. Y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios y hoy te voy a hablar de los principios de la saga de la voz de tu alma, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones y millones y millones de personas como tú en todo el mundo y a lo largo de toda la historia. Porque no fallan los principios, fallan las personas, bien porque los desconocen, o bien porque creen que los conocen y en realidad no, o bien porque no los utilizan. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas quizás más importantes. ¿Cómo dejar de preocuparse? Estamos tan llenos de información por todo el mundo. ¿Cómo podemos dejar de preocuparnos y empezar a vivir? Empezar a estar felices. Bueno, pues durante el vídeo de hoy voy a darte 16 tips. 16 puntos. Solamente que utilizaras uno de ellos, tu vida se transformaría para siempre. Imagínate el poder de utilizar estos 16 en conjunto. Hace muchos años leí un libro de Dale Carnegie, que os hablé de él en otro vídeo también, que escribió un libro que se llamaba Cómo ganar amigos y influir en las personas. Pero también le dedicó parte de su vida a estudiar cuáles eran las personas más felices del mundo y qué es lo que hacían para dejar de preocuparse y empezar a vivir felizmente y empezar a aprovechar la vida, que solo tenemos una en esta vida, hay que aprovecharla. Así que estate muy atento y por favor toma notas. Coge un papel y un bolígrafo, ves enumerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 16, todos los tips que te voy a dar y al final del vídeo te pediré que me digas cuáles son los 5 de esos 16 que te comprometes conmigo y con el resto de almas imparables que hay en este canal a comprometerte a usarlos para empezar a ser una persona más feliz. Porque yo pienso que no aportamos nada y en la física cuántica, basándonos en los principios de la saga de la voz de tu alma, sabemos que hay un intercambio en el inconsciente colectivo de energías. Eso le llaman los físicos cuánticos el campo del punto cero. Y hay una conexión ahí. Y además se está actualizando continuamente. Lo que significa que cuando una persona no es capaz de dejar de preocuparse, está triste, está abatida en la vida, no solamente se está perjudicando a ella, sino que está perjudicando a todas las personas conectadas a ese subconsciente colectivo. Por lo tanto, la mejor manera de ayudar a la humanidad no es viendo noticias negativas y preocupándote y diciendo que asco de vida tengo, sino teniendo una gran vida. Cuanto mejor sea tu vida, más colaborarás con la humanidad. A nivel de física cuántica esto ya se ha demostrado, lo que en la espiritualidad se lleva diciendo hace miles y miles de años, ahora la ciencia, que llega tarde, ha dicho, es verdad esto. Pero es que además de todo esto, fíjate, cuando una persona está feliz y deja de preocuparse, se convierte en mejor persona. Piensa en esos momentos en los que has estado muy feliz, no le harías daño ni a una mosca. Piensa en esos momentos en los que has estado amargado, te peleas con todo el mundo. Así que, si quieres ser mejor persona, es obligatorio aprender estos 16 tips para dejar de preocuparte y empezar a vivir y ser feliz en esta vida y contribuir a toda la humanidad y también a las personas que te rodean. Así que estate muy atento al vídeo de hoy porque puede que sea uno de los más poderosos que hayamos hecho hasta ahora. Es que la gente se preocupa mucho continuamente, o sea, todos tenemos ese tipo de preocupaciones y más por estereotipos creados por la sociedad. ¿Y si no consigo un novio o una novia y casarme y tener hijos? ¿Y si no consigo graduarme? ¿Y si cuando salgo de la universidad no consigo encontrar trabajo? ¿Y si no voy a la universidad y luego soy un fracasado? ¿Y si
me enfoco de lleno en mi proyecto y luego no me salen las cosas como yo quería y fracaso? ¿Y si empiezo esa dieta y luego no consigo adelgazar? ¿Y si siempre, 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 Isis. Y una de las primeras cosas que enseño en la saga de la voz de tu alma es el poder del easy en positivo, porque normalmente nos ponemos los Isis en negativos. Easy y lo negativo. ¿Y si no me sale? ¿Y si no lo logro? ¿Y si no lo alcanzo? ¿Y si no vale para nada? ¿Y si después de todo el esfuerzo no vale la pena? ¿Y si después de no sé qué tal? ¿Y si al final me dejan? ¿Y si al final no consigo el trabajo? ¿Y si al final no consigo el dinero? ¿Y si al final pierdo el dinero? ¿Y si al final no consigo ser más feliz? ¿Y si al final no consigo? Y siempre es y sí. Y lo primero que os digo es repolarizar eso. Y si de todas maneras vas a decir un easy, dilo en positivo. ¿Y si consigo encontrar el amor de mi vida? ¿Y si es para siempre? ¿Y si es la mejor relación del planeta? ¿Y si consigo volverme millonario con mi proyecto? ¿Y si consigo que triunfe? ¿Y si consigo que ayude a millones de personas en todo el mundo y consigo cambiar la cultura? ¿Y si consigo empezar a hacer ese cambio que quiero ver en el mundo con ello? ¿Y si consigo adelgazar y de una vez por todas estabilizar mi peso y convertirme en la persona que yo quiero ser y me merezco ser y mirarme al espejo y decir, wow, este es quien soy de verdad? ¿Y si empiezo? ¿Entendéis? Es el poder del easy en positivo y esto es lo primero que tenéis que implementar. Y luego hay que nombrar también que la preocupación genera estrés y eso es la mayor causa de las enfermedades causadas por el estrés y la preocupación. Entonces, ¿de qué te sirve cumplir tus sueños si te vas a estresar, te vas a preocupar y vas a acabar enfermando y muriendo joven? O sea, no tiene sentido nada de eso. La solución no es matar tu ambición y dejar de tener sueños. Eso es lo que te propone mucha gente y luego los ves y momentáneamente si han puesto un parche en tu vida ya no se preocupan más. Pero no hay mayor preocupación que no estar avanzando en la vida. No hay mayor preocupación que no estar evolucionando. Así que matar sueños no es la solución. Más bien es aprender a dominar tu interior. Y vamos con el primer tip. El primer tip de todos es, ante cualquier situación, pregúntate, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y lo que te vas a dar cuenta en todas esas situaciones es que no es tan malo como pensabas una vez lo analizas. Si tú no lo piensas conscientemente, tu subconsciente se hace esa pregunta, te lo pinta mucho peor de lo que es y finalmente no acabas haciéndolo. Pero cuando tú lo analizas fríamente y lo racionalizas, te das cuenta de que no hay nada tan grave como para preocuparse como para que te impida hacer eso o te impida no hacerlo. Porque a veces la preocupación es, no, lo tengo que hacer porque si no, mis amigos me dejarán de hablar, hay presión social también a veces para hacer cosas que no queremos. Bueno, lo primero es tomar distancia y desde arriba las cosas se ven mucho más fáciles y decir, ¿realmente es tan grave? ¿Qué es lo que pasaría? Recuerdo cuando estaba en la universidad, me quedaban 7 asignaturas para acabar la carrera y decidí dejarlo todo para empezar lo que hoy en día se llama la saga de la voz de tu alma. Esto que os hablo todos los días, esto que está transformando la vida de tantas personas. Pues esto empezó porque precisamente utilicé esta pregunta. Me dije, voy a dejar la universidad, voy a volver a casa de mis padres a Barcelona, desde Madrid a Barcelona, y voy a emprender y voy a empezar a llevar al mundo estos principios. Y me decía, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que las editoriales no me cojan, cosa que pasó. Dije, bueno, pues me lo hago yo. Yo aprendo a venderlo, yo creo mi propia editorial y lo hago yo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no sepa cómo hacerlo, aprendo a hacerlo. Buscaré al mentor que sepa cómo hacerlo y me lo enseñará y yo lo aplicaré. Seré muy aplicado y entonces lo lograré. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que en algún momento vea que realmente no es lo que me gusta. Bueno, pues cambio, no importa. O sea, la vida está para eso. Pero, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que no consiga dinero? Siempre podré volver a la universidad. No es una opción para mí. Pero si realmente es una cuestión de vida o muerte, siempre podré volver a la universidad. O siempre podré echar un currículum para trabajar en el supermercado. Pero yo quiero apostar por mi sueño. Entonces, esto empieza a cambiar toda tu perspectiva de vida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues no es tan grave. Pues vamos a por ello. Y luego fíjate también, o sea, cuando estaba en la universidad me preocupaba de no aprobar ese examen porque luego no encontraría trabajo y tal. Y luego finalmente acabé dejando la universidad y acabé no teniendo trabajo de que me exigiera ningún título y realmente es que me he vuelto millonario haciendo mi pasión y haciendo lo que más amo y impacto la vida de millones de personas y estoy ayudando a millones de personas en todo el mundo. Y luego miro para atrás y dije, ¿realmente valió la pena preocuparse todas esas noches por no aprobar ese examen de las narices? O sea, ¿realmente era tan...? No. Y así es con todo. O sea, realmente es con todo.
Y cuando lleguemos al final de nuestras vidas, nos ocurrirá lo mismo que nos ocurre en mitad de nuestras vidas, que miramos el pasado y decimos, ¿realmente era tan grave? Pues así va a ocurrir con todas las cosas de tu vida. Nada es tan grave. Nada. Y lo único que no puedes cambiar es la muerte. Y la muerte, ya sabemos, los que estamos en este nivel de conciencia, que no es el final, y la ciencia también hoy en día se está dando cuenta de eso, sí que realmente no hay nada tan grave. Nada. Simplemente tenemos que hacernos la pregunta, ¿realmente eso es tan grave? ¿Realmente qué es lo peor que podría pasar? Y entonces todo tu paradigma empieza a cambiar. Entonces, lo que podemos hacer es una fórmula de 3 pasos. La primera de todas es, analiza la situación con honestidad y mira qué es lo peor que podría pasar. Lo segundo es, ponte en el peor de los pasos, en el peor de los casos, y acéptalo. Acepta que eso va a pasar o que podría pasar. Y el tercero es, ahora desde la calma, vale, está aceptado, esto es lo peor que podría pasar. Ahora, ¿cómo lo solucionaré? ¿O cómo lo podría solucionar si llegara a pasar eso para mejorar la situación? Y cuando tú tienes esa claridad de plan, entonces es súper fácil y súper sencillo, lo puedes hacer súper fácil, de verdad. Simplemente debes aplicar esta fórmula. Decía Jesús de Nazaret en la Biblia que los zorros pequeños estropean los viñedos porque son los que no ves. Pero cuando tú eres de aceptar ese zorro pequeño que lo estás obviando porque crees, no, nunca va a pasar, pero el run te viene en la cabeza y te sigue pasando, simplemente mira, ¿cómo lo voy a solucionar? Y entonces lo solucionas. Yo siempre digo que la preocupación se soluciona con acción. Cuando tú tienes claridad de lo que tienes que hacer, es mucho más fácil solucionarlo. El segundo tip, ¿cómo sacar la preocupación de tu mente? Fíjate, durante la Segunda Guerra Mundial, un periodista le preguntó a Winston Churchill si estaba preocupado por la situación de la guerra. Y él dijo, estoy demasiado ocupado que no tengo tiempo para preocuparme. Y esto es una cosa muy importante que enseño a todas mis almas imparables. No te preocupes, ocúpate. ¿Y sabes cuál es la herramienta más poderosa que encontré para empezar a ocuparme y dejar de preocuparme? Los planificadores. Por eso hice un estudio de todos los mayores planificadores, de todos los mentores del mercado y saqué el planificador de acción masiva imparable. Y si eres estudiante de la saga de cómo ser millonario, el planificador millonario. Pero el planificador lo que hace es que enfoca tu mente hacia lo que tienes que hacer y no deja que tu mente se derive hacia el drama. Porque la mente es un mecanismo de supervivencia, entonces siempre va a estar buscando el problema para tratar de evitarlo. No para tratar de solucionarlo, para tratar de evitarlo. Entonces es un mecanismo de generador de problemas, a menos que tú conscientemente la dirijas hacia lo que quieres y no hacia lo que no quieres. Esta es la clave. Nosotros atraemos o creamos en nuestra vida aquello a lo que le prestamos atención, energía y enfoque. Cuando no hacemos esto conscientemente, nuestro subconsciente, de manera inconsciente, nos la lleva al drama y a la preocupación. Por eso no vas a ver ni a una sola persona exitosa en este planeta que no planifique, que no tenga su planificador y que no lo use todos los días. Entonces yo me levanto todos los días, abro el planificador, no tengo ni que pensar, porque el día anterior he escrito lo que va a pasar en mi día. Entonces yo ya no tengo tiempo de pensar, solo abro el planificador y tengo aquí apuntado cómo va a ser mi día. Y cada una de las pautas que apunté de cómo iba a ser mi día son pautas que me llevan a la visión de lo que quiero lograr en mi vida. Así me aseguro que cada día, con el planificador, que cada día me estoy acercando a la visión de lo que quiero lograr y no dejando aleatoriamente que mi subconsciente me lleve a una visión muy parecida a mi pasado. Si realmente quieres tener un nuevo futuro, tu pasado tiene que morir. Y los planificadores son la mejor herramienta. Te voy a dejar aquí abajo el enlace, ¿vale? Para que uses los planificadores que yo uso. Te voy a dejar aquí abajo el enlace, ¿vale? Haz clic aquí abajo, vas a ver una lista de cosas y por ahí abajo aparecerán los planificadores. Esto es lo que usamos las almas imparables para planificarnos nuestro destino hacia esa tierra prometida, hacia esa visión. Porque la mayoría de la gente no lo hace. Y eso es el mayor motivo de preocupación. No saber qué tienes que hacer en la vida. Si sabes qué tienes que hacer, dejarás de preocuparte y empezarás a hacerlo. Empezarás a ocuparte en aquella cosa que te lleva a ese lugar que quieres estar. Y si no lo haces, tu mente inconsciente, tu subconsciente, de manera traicionera, te llevará al lugar donde no quieres estar. No me lo creas, compruébalo. Es que el ser humano no puede pensar en dos cosas al mismo tiempo. Entonces, o estás pensando en el bien o estás pensando en el mal. O estás pensando lo que quieres o estás pensando lo que no quieres. O estás preocupándote o estás ocupándote. Siempre es así, pero no puedes pensar dos cosas al mismo tiempo. No puedes estar feliz y triste a la vez. Es un hecho. Por ejemplo, imagínate, piensa en tu mascota favorita y en la Torre Eiffel. Al mismo tiempo, piensa.
No puedes. Tienes que ir primero a una cosa y después a la otra, pero no al mismo tiempo. No se pueden solapar esas imágenes. Y el subconsciente y la mente funciona por imágenes. Así que debes asegurarte que todo el tiempo tienes esas imágenes de lo que quieres en tu cabeza. Y tienes esas imágenes de lo que quieres lograr. No ha habido momento más triste en mi vida que cuando no tenía dirección y propósito y metas a las que alcanzar y no me planificaba. Y eso te lo puedo decir, pero, con la mano del corazón. Los peores momentos de mi vida ha sido cuando no he tenido una dirección, cuando no le he dado un sentido a mi vida, cuando no sabía cuál iba a ser mi futuro. Esa incertidumbre me estaba matando y seguramente tú lo has vivido alguna vez. Te prometo, yo era deportista de élite, yo era nadador, estaba ganando medallas, estaba haciendo mil cosas, pero yo veía que la carrera deportiva tenía un fin. Y no tenía ni idea de lo que iba a ser mi futuro. Y sabía que era tan importante porque si no elegía bien, acabaría haciendo lo que hace la mayoría de la gente. Y eso me llevaría a pobreza, a frustración, a hacer cosas que no me gustan y a ganar poco dinero y a tener falta de libertad económica, que eso es falta de libertad en todo, en general. Entonces tenía tanta incertidumbre de no saber qué hacer con mi vida y hasta que encontré mi propósito. Y cuando encontré mi propósito empecé a planificarlo. Y eso literalmente me salvó. Y no voy a exagerar la importancia que tiene esto. Tanto es así que hasta creé un programa de entrenamiento único y exclusivo solamente de crear una visión y planificarla, que se llama el entrenamiento del propósito. Y que muchas veces me preguntáis, Lain, ¿con qué tengo que empezar con los libros? Y siempre os digo, con la saga La voz de tu alma o el entrenamiento del propósito o las dos cosas a la vez. Por la mañana una cosa y por la tarde otra. Pero esto es súper importante. También os voy a dejar el enlace para que veáis en la web de qué va y todas las personas que lo están haciendo dicen que es espectacular. Yo también lo creo. Es lo que a mí me hubiera gustado que me dieran en ese momento cuando estaba tan perdido en la vida. Así que bueno, échale un vistazo y vamos a continuar con la siguiente. Entonces, ¿quieres dejar de preocuparte? Mantente ocupado. Es cuando te paras que tu mente empieza a pensar. Y cuando tu mente empieza a pensar, te lleva al drama, te lleva a la preocupación, te lleva a la negatividad. ¿Quieres dejar de preocuparte? Mantente ocupado, mantén tu agenda llena. Mantén tu planificador lleno en esa dirección hacia el propósito. Tercer tip, no hay nada tan pequeño, no hay nada tan insignificante que no sea lo suficientemente importante. Y ahí Dale Carnegie en el libro pone un ejemplo del árbol gigantesco del Colorado, que sobrevivió durante más de 400 años, sobrevivió a todo, a tempestades, a relámpagos, lo calcinó un relámpago, o cuatro relámpagos, volvió a brotar. Y al final, ¿sabes qué es lo que lo mató? Unos pequeños insectos así de pequeñitos. Una plaga de insectos así de pequeñitos que tú puedes matar así con tus dedos, hacer así. Y destruyeron el árbol más grandioso de todo el Colorado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada suficientemente pequeño como para que no tenga un impacto muy grande en tu vida y te pueda destruir. Una vez más, lo que decía Jesús de Nazaret en la Biblia. Los zorros pequeños estropean los viñedos. Entonces, no puedes dejar que preocupaciones pequeñas y minúsculas terminen matando tu vida para siempre. Siempre digo que tienes que saber cuáles son las batallas que vas a pelear. Y hay batallas que no vale la pena. Que tienes un amigo, una pareja que te es infiel. Es una batalla pequeña, fuera, se acabó, siguiente, somos 8.000 millones de personas en el mundo. Que tienes un amigo que te traiciona, pues fuera, se acabó, fuera de mi vida, hay más amigos allá afuera esperándote. Que tu jefe te ha echado del trabajo, hay millones de trabajos, quizás tienes la oportunidad de encontrar algo que te guste de verdad. Que no te ha salido bien tu emprendimiento a la primera, sigue intentándolo. Mirad, Napoleón Hill estudió hace más de 100 años a los hombres más exitosos de su época, y entre ellos Henry Ford, el de los coches, que fue el único hombre capaz de hacer tambalear el sistema económico de Estados Unidos en toda la historia de la humanidad. Y dijo que a ese genio emprendedor millonario, por más que le buscaba cualidades que le diferenciaran del resto de personas del mundo, no encontraba más que una, y era la persistencia y la perseverancia. ¿Por qué te digo esto? Porque puedes pensar, ay, no me ha salido a la primera. Persevera, persevera. La perseverancia está por encima incluso que la propia naturaleza. O sea, la va a sobreponer. Tarde o temprano, el que es imparable, Henry Ford era imparable. El que es un alma imparable no se va a detener por nada ni por nadie. Así que no te preocupes si no te ha salido a la primera. Porque lo que no está en juego es el destino. El camino lo vas a ir moldeando. Tú continúa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque quien la sigue, la consigue. Es importante que entiendas que
la única persona que fracasa en el mundo es aquella que deja las cosas a medias, es aquella que abandona. Así que si no has abandonado, no has fracasado. Sigue, que lo vas a lograr. El cuarto tip es cómo resolver y analizar los problemas de preocupación. Y hay una cosa muy importante que debes entender. La confusión es el dueño de la preocupación. La confusión es el jefe de la preocupación. Escribe aquí abajo en los comentarios. La confusión es el dueño de la preocupación. Quiere decir que le domina. Cuando una persona tiene distorsión mental, la preocupación le sobrepasa, le coge, le arrastra y se lo lleva a su terreno. Siempre. Pues cuando tú quieres superar una preocupación, sigue esta fórmula de 4 pasos. La primera parte es anota lo que te preocupa, escríbelo. No lo pongas solo en tu mente. La tinta más tenue es mejor que la memoria más brillante. Escríbelo. Cuando tú escribes, clarificas. Por eso cuando decimos de hablar de metas, objetivos y tal, lo primero que decimos es ponlo por escrito, porque tu mente la fuerzas a ordenarse cuando tienes que explicarlo por escrito. Segundo, escribe lo que puedes hacer con respecto a esa preocupación. ¿Cuáles son las posibles acciones que puedes hacer para solucionar ese problema? Tercer punto, decide y elige las mejores acciones que te llevarán a resolver el problema. Y el cuarto punto es, toma acción inmediata. No te detengas ahora. Hazlo inmediatamente. En cuanto hayas decidido, estas son las acciones que voy a implementar, inmediatamente, ¡pum! Y eso solucionará cualquier problema que tengas en la mente. Garantizado. Tip número 5. ¿Hasta cuánto vale esa preocupación? Tienes que decidir cuánto vale esa preocupación. Y no pagar un precio más grande de lo que vale esa preocupación. Por ejemplo, a veces te puedes enfadar con una persona y luego con el tiempo miras y dices, pero si era una tontería. ¿Por qué me enfadé durante 10, 20 años con esa persona? Si era una tontería enorme y no tiene ningún sentido. Igual hasta ni te acuerdas por qué te enfadaste con esa persona. Entonces, debes entender que a veces, por preocupaciones menores, por continuar insistiendo en ellas, terminas pagando un precio enorme en tu vida. Ha llegado el momento de poner un límite. Pon un límite por el cual no estás dispuesto a pasar. Que si sobrepasas ese límite, ese precio, ya no estás dispuesto a pagarlo. Entonces libera esa preocupación. Vamos a por el tip número 6. No trates de agradar a todo el mundo. O sea, la peor posición que hay en el planeta es tratar de agradar a todo el mundo. Para poder lograr tus sueños vas a tener que desagradar a alguien. Y a varios. Y a muchos, te diría. Entonces, no trates de encajar en todos los moldes porque dejarás de encajar en el tuyo propio. Si a alguien no le caes bien, adelante, sigue con tu vida y que él siga su camino. Si no tienes que agradarle a nadie, tienes que agradarte a ti mismo. Paradójicamente te vas a dar cuenta que cuanto más te agrades a ti mismo, más agradarás a los demás. Pero no puedes perder tu vida tratando de contentar a la gente que ni siquiera te importa. Y si te importa mucho y tú no le agradas a él, entonces cambia el orden de importancia para esa persona porque te está destruyendo. Vamos a por el número 7. Recuerda estar anotando todos los tips. Y por cierto, si te gusta esta información, recuerda suscribirte, activar las notificaciones y la campanita porque así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Vamos, como te digo, al número 7. ¿Cambiarías lo que tienes por $1.000.000? O sea, a veces estamos... normalmente el 90% de nuestra vida está perfecta. Solo hay un 10% de cosas que no están bien. Y imagínate que tienes un Ferrari y intercambias un Ferrari por, yo qué sé, un Seat Panda. ¿Tiene sentido eso? No. ¿Por qué entonces intercambias cosas que están mal por todo el 90% de cosas que están bien? Lo que estás haciendo es enfocar tu vida hacia lo negativo. Una vez más, tienes que entrenarte en eso. Entonces, cuando tú estés viendo solamente cosas malas en tu vida, recuerda que aquello en lo que te enfocas se expande. Entonces, empieza a agradecer buscándolo y el que busca encuentra todas las cosas buenas que ya hay en tu vida. Y te vas a sorprender que tienes más cosas buenas, te digo, el 90% buenas y solo un 10% malas. Y te vas a sorprender también al descubrir que has estado arruinando ese 90% por un 10% que seguramente no valga la pena y es ínfimo en tu vida. Aprende a enfocarte en lo correcto. Vamos a por el siguiente. Pues el número 8 es
Concéntrate en el presente. Concéntrate en el hoy. Las preocupaciones vienen de empezar en lo que pasó y en lo que va a pasar. Pero si te concentras, imagínate que tú quieres construir el edificio más grande del planeta, el más bonito, el más grandioso. ¿Cómo lo haces? No pensando en el edificio grande, tienes que tener una visión clara de a dónde quieres llegar, evidentemente, pero luego te colocas te concentras en colocar cada uno de los tochos, cada uno de los ladrillos, de la mejor manera posible, como se colocaría el mejor ladrillo del mundo. Y después de un tiempo de colocar cada día un ladrillo de la mejor manera posible, terminas construyendo el mejor edificio del mundo. Pero si tú estás pensando en todos los ladrillos que te quedan por colocar, o si colocaste bien los de ayer, el de hoy, tu mente está en otro lugar, lo colocarás mal. Y se irán acumulando una suma de malos ladrillos que no solo no harán el mejor edificio del mundo, sino que probablemente se te caiga en el futuro. Así que asegúrate de cada paso darlo con certeza, enfocándote en él. Recuerda, si te ocupas, no te preocupas. Entonces, piensa en grande y empieza en pequeño. Divide tu vida en pequeños compartimentos. ¿Para qué? Para asegurar que cada uno de ellos los haces con atención. San Pablo en la Biblia decía, orad sin cesar. Orad sin cesar significa presta atención, toma acciones con intención. Cuando Arnold Schwarzenegger estaba entrenándose para ser el mejor Mr. Olympia o Mr. Universo en culturismo, él contaba como cuando hacía pesas en el gimnasio, se imaginaba, por ejemplo, cuando estaba haciendo el pectoral, cómo sus pechos crecían como montañas. No estaba pensando en la medalla que ganaría, no estaba pensando en el podium que iba a conseguir con eso, no. Estaba pensando en... Él sabía que para llegar ahí tenía que tener unos pectorales así de grandes. Vale, ¿ahora qué estoy haciendo? Pectoral. Y se imaginaba cómo haciendo ese ejercicio sus pectorales crecían como montañas. Estaba orando sin cesar, donde va la atención, va la energía y en eso te conviertes. No te preocupes por si ganarás la medalla, ocúpate en hacer los mejores pectorales hoy. Bueno, pues así pasa con todas las cosas de nuestras vidas. Vamos a por el tip número 9. Pues el siguiente tip es que apliques la ley de los promedios, el principio de los promedios. Y esto tiene dos enfoques. El primero de todos, por ejemplo, imagínate si tienes miedo a volar. Lo que tienes que hacer es investigar un poco la compañía aérea con la que vas a volar y ver qué porcentaje de accidentes ha tenido ese avión. Y a lo mejor te das cuenta que en 30 años ha tenido un accidente y ni siquiera en el vuelo, sino cuando estaba despegando y no murió nadie. Simplemente pararon, lo reconstruyeron y siguieron. En 30 años, después de miles y miles y miles y miles de vuelos, nadie murió y solo hubo un accidente en tierra. Esto te ayuda a racionalizarlo y a decir, bueno, pues no va a pasar nada, porque la probabilidad es nula. Por cierto, la ley de los promedios se utilizaría también para la gente que quiere jugar a las loterías. Para que dejaran de hacer eso y se dieran cuenta que la mejor manera de volverse millonarios es a través de un negocio. Y que tienen millones de veces más opciones y que además es una opción real más que jugar aleatoriamente a esas cosas. Pero bueno, esto es tema de otro vídeo. Como te digo, suscríbete porque voy a estar hablando también de cómo ganar más dinero, etcétera. Para que no pierdas información, suscríbete, activa las notificaciones y la campanita. La ley de los promedios también tiene que ver con, ¿quieres dejar de preocuparte? Asegúrate que vas a lograr lo que quieres. ¿Y cómo lo haces? Aumentando las probabilidades. Si estudia a la persona que ya lo haya logrado, mira todo lo que hizo y trata de modelar al máximo lo que esa persona ya ha hecho. Por eso hablamos de tener un mentor en la vida, ¿no? Porque es una persona que ha recorrido ese camino y que te puede enseñar todos los pasos que necesitas hacer para llegar allí. Eso se trata de aumentar las probabilidades. Volviendo al tema, cuando te dije, dejé la universidad, me quería dedicar a esto, ¿qué es lo que hice? Aumentar para quitarme el miedo a ese emprendimiento, ya dejar la universidad, tener un título, un trabajo estable, etcétera. ¿Cómo me quité ese miedo? Aumentando las posibilidades, teniendo más información. Entonces, el miedo muchas veces y la preocupación se solucionan con información correcta. Si yo soy capaz de aprender qué es lo que han hecho otros en esa industria para poder modelar exactamente el recorrido que hicieron, pues un poquito más arriba, un poquito más abajo, yo llegaré siempre al mismo resultado. Y eso me da una tranquilidad enorme. Entonces, si realmente quieres dejar de preocuparte, mira las estadísticas reales y luego
Mira cómo lo hicieron los que llegaron a ese resultado para tratar de hacer exactamente lo mismo, modelar lo mismo y aumentar tus posibilidades de éxito. Eso va a borrar de lleno la mayoría de tus preocupaciones sobre aquello que quieres hacer. Vamos a por el tip siguiente. Y el siguiente tip es cómo solucionar los problemas comerciales, los problemas de trabajo. Y cuenta Dale Carnegie en el libro que había pues, un jefe de equipo que siempre hacía reuniones para solucionar problemas y nunca salían de ahí con más problemas que soluciones, con más preocupación que soluciones. Entonces creó una fórmula de 4 pasos para solucionar las cosas y les planteaba a todos. Primera cosa, ¿cuál es el problema? Segundo, ¿cuál es la causa del problema? ¿Qué está causando eso? Tercero, ¿cuáles son las posibles soluciones al problema? Y cuarto, ¿qué soluciones sugiero? Así, cuando se reunía con su equipo, estaba muy claro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Y qué soluciones sugiero yo para solucionar esto? Y así vamos al grano. Bueno, pues esto no solamente lo tienes que hacer si, por ejemplo, estás en un negocio de multinivel y tienes equipo y hay problemas, o tienes una empresa y tienes un grupo de gente con la que tienes que trabajar, sino también para tus propios problemas comerciales de la vida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa del problema? ¿Cuáles son las posibilidades? Eso lo hice yo también. Por ejemplo, cuando no tenía dinero, ¿vale? No tenía dinero. Y dije, quiero tener dinero. ¿Cuál es el problema? O yendo más allá, ¿cuál es el problema? No tengo libertad para hacer lo que quiero. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Entonces el problema es la falta de dinero. ¿Por qué no tengo dinero? ¿Cuál es la causa de ese problema? Porque no tengo un vehículo para ganar dinero. O el vehículo que tengo para ganar dinero no me da suficiente dinero. ¿Cuáles son las soluciones a las posibles soluciones? Encontrar otro vehículo para poder ganar más dinero. ¿Qué soluciones sugiero? Pues encontrar ese vehículo y aprender de los mejores en ese vehículo y empezar a hacerlo cuanto antes mejor. Bueno, pues así es con todo, con todo. Cuando con 14 años a mí me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Y pensaba, me dijeron, no puedes volver a nadar nunca más volverás a hacer lo mismo que antes, vas a ser un enfermo crónico de por vida. Y yo decía, a ver, ¿cuál es el problema? Me encuentro súper cansado, me duele todo el cuerpo, me han dicho que tengo esto. ¿Cuál es la causa del problema? Esa enfermedad. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Tengo que encontrar a alguien que me dé una solución. Así que me puse a buscar, entre todos los médicos, terapeutas, me puse a buscar, que uno me decía que eso era incurable, siguiente, esto no se puede, siguiente, esto, y al final encontré a uno que sí. ¿Qué soluciones sugerí? Voy a implementar lo que esta persona me dice. 1 año y medio después, superé eso y me convertí en doble campeón de España. ¡Punto! Todo es una cuestión de, como ves, enfocarse en la solución, de tomar acción masiva e imparable hasta solucionar el problema. Vamos a por el siguiente tip. Siguiente tip es, no llores por lo que ya ha pasado, y menos si no tienes solución. Hay un dicho que dice, si tienes solución, ¿para qué me preocupo? Si no tienes solución, ¿para qué me preocupo? Escribe aquí abajo en los comentarios, que así siento que no estoy solo grabando este vídeo. Si no tienes solución, ¿para qué me preocupo? Y si tienes solución, ¿para qué me preocupo? Porque si no tienes solución, ¿para qué te vas a preocupar si no hay nada que hacer ya? Cuanto antes lo aceptes, lo asumas, vamos para adelante. Y si tienes solución, entonces no te preocupes, ocúpate con la fórmula que te he dado. No tiene sentido preocuparse por algo. Fíjate, en la Biblia, que es un libro de crecimiento personal y del logro, y todas las personas exitosas que conozco y todos mis mentores se formaron y estudiaron muy bien la Biblia, porque es un libro de ganadores, o sea, no se habló de ningún perdedor. Todos los personajes bíblicos eran personajes ganadores. Abraham, Jacob, Moisés, casi todos ellos eran emprendedores millonarios, gente de liderazgo, gente que lideraba su propia vida, sus propias familias, sus propios ideales, gente con fe, gente con convicción. Era gente espectacular. Y una de las pautas que se repiten varias veces es que no miremos atrás. No miremos atrás. Siempre para adelante, siempre para adelante. Lo decía el rey Salomón, el hombre más rico y más sabio de la Biblia. Era el multimillonario bíblico. Lo decían en la lección de cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra porque Dios la iba a destruir y le dijeron, yo te voy a
te voy a dar las pautas para que te vayas de aquí, pero solamente hay una que no debes hacer y es no mirar para atrás. Le estaba advirtiendo que no mirara ya a la destrucción del pasado, sino que se enfocara en la visión de a dónde iba, de cuál era ese futuro prometedor. Jesús de Nazaret también decía lo mismo. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Ya está, el pasado ya está muerto, vamos para adelante. Y así una y otra vez. Entonces, no vale la pena que te preocupes por algo que ya pasó. Si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Siempre ocúpate y mira hacia adelante. Vamos a por el siguiente tip. Pues el siguiente tip es que debes aprender a utilizar las situaciones negativas y convertirlas en trampolines para situaciones positivas. Utiliza la negatividad para transformarla en positividad. Por ejemplo, a ver cómo te explico algún ejemplo de mi vida. Volviendo a ejemplos que te he dado, ¿no? Cuando salí de la universidad y me fui a todas las editoriales con la saga de La voz de tu alma, con el primer tomo de La voz de tu alma. Y les decía, tengo un bestseller aquí, va a ser un bestseller mundial, quiero que me ayudéis a llevarlo a todo el mundo y tal. Y todas las editoriales me fueron cerrando las puertas, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, al principio me desanimé, como hubiera hecho cualquier persona. Pero luego pensé, esto en realidad es Dios, el universo, la energía, como tú le quieras llamar, diciéndote que no es que La voz de tu alma no vaya a ser un bestseller mundial y vaya a ayudar a millones de personas, que es lo que está pasando y más que va a pasar. Es que no lo debes hacer con editorial. Bueno, pues resumiendo un poco, hoy no solamente hago lo que más amo en el planeta, sino que además ayudando a esas personas y haciendo mi profesión me volví millonario porque las editoriales te quitan de entrada a los autores el 90%. En cambio, si yo era el que me lo promocionaba, tenía el 100%. Entonces, jamás hubiera podido prosperar a los niveles que lo quería hacer con lo que yo amaba si lo hubiera hecho con la editorial. Y en cambio, y es lo que enseño en la mentoría de tu primer bestseller, enseño a hacer lo que yo hice a gente que quiere dedicarse al mundo de la formación, quieren escribir un libro, quieren convertirlo en bestseller, quieren hacer todo lo que yo hago. Y les digo, convertir las negativas de vuestras vidas en cosas, en trampolines. Porque la mayoría de la gente, cuando pasa algo negativo, lo utiliza como barrera para seguir avanzando. Pero aprendí que toda la gente exitosa del mundo utiliza las cosas negativas como trampolín para impulsarse a una siguiente dirección. Y es que hace mucho tiempo que me di cuenta de que detrás del desafío está la bendición. Y cuando tú sabes esto, y sabes que la vida no te pasa a ti, pasa para ti, y que todo te está empujando, te está guiando y te está llevando a tu destino, entonces empiezas a ver las cosas siempre como un bien. Las utilizas para tu bien y realmente eso te impulsa a nuevos niveles en tu vida. Vamos a por el siguiente tip. Y déjame un comentario si te ha gustado la historia que te acabo de contar y si te ha hecho replantearte muchas cosas de las que te puedan estar pasando hoy en día como bendiciones. Vamos a por el siguiente. Tip número 13. Tienes que alinearte con lo que es inevitable. Hay cosas en la vida que no es inevitable y esto ocurre en todas las cosas. Por ejemplo, la muerte de las personas. Nos vamos a morir todos. Es inevitable. Por ejemplo, si muchos de vosotros queréis emprender, ¿vale? Os puedo dar muchos tips de esto. Hay cosas en la vida que las vas a amar y te van a encantar para poder llegar a ese destino. Y hay cosas que no te van a gustar, pero las tienes que hacer. Hazlas. No solamente tienes que hacer lo que amas, tienes que amar lo que haces. Las dos cosas son importantes para tener éxito en lo que estás haciendo. Y, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, el 90% de las asignaturas no me importaban para nada. Era una pérdida de tiempo. Yo sentía que estaba perdiendo mi vida y mi tiempo allí. Pero si quería seguir pasando de cursos, lo tenía que hacer y no valía la pena preocuparme por algo o empezar a negarlo y decir, es que ¿para qué tengo esto? Y no sé qué. No. Había una asignatura que era trigonometría, donde hacíamos tiros parabólicos, vectores, no sé qué, un montón de cosas que a mí me aburrían de sobremanera. No quería hacer eso, era una pesadilla. Y el primer día, cuando entró el profesor, nos explicó lo que era la asignatura de biomecánica, etcétera. Era la asignatura de biomecánica. Estudiamos trigonometría, tiros parabólicos, vectores, todo eso. Y entonces nos explicó lo que era y te juro que me deprimí. Y casi me echó a llorar, porque es lo que había estado evitando toda mi vida en el colegio. Me cambié, me puse a hacer los estudios más de letras, etcétera, porque no me gustaba eso. No lo entendía, no me gustaba, no me motivaba. Y de repente
me lo ponen ahí en la universidad. Y no había escapatoria. O sea, esa asignatura, si yo quería aprobar la carrera y en ese momento era mi idea, no tenía manera de evitar eso. Entonces decidí, dije, Laín, ¿qué vas a hacer? ¿Pasarte todo el trimestre negando esta asignatura, suspendiéndola y luego arrastrándola hasta el final de tu carrera? No. Decidí tomar la decisión y decir, esto lo voy a aprobar y además me va a costar más. Bueno, pues entonces desde el principio voy a ir clase a clase y voy a estudiar. Bueno, en conclusión, al final saqué en esta asignatura un 8 o un 8,5 sobre 10. O sea, una de las mejores notas de la clase en la asignatura que para mí era la peor y la que menos no me enteraba de nada desde el primer día, ¿eh? Y le tenía que ir preguntando al profesor. Porque eran cosas muy elementales que se enseñaban en la escuela, pero como yo cogí el bachillerato, bueno, y la escuela de letras, pues no las entendía. Y aún así, ¿qué hice? Cooperar con lo inevitable. O sea, ¿tengo que hacer esta asignatura? ¿De qué me sirve negarlo y quejarme y no sé qué tal? Lo enfrento, lo hago y lo supero. Cuanto antes mejor. Pues así debes hacer tú también con las cuestiones de tu vida. Vamos a por el siguiente tip. 8 palabras es el siguiente tip. Es el tip número 14. 8 palabras que pueden solucionar tu vida para siempre. Y esto viene del estoicismo. Viene concretamente del emperador Marco Aurelio. Os digo en la saga La voz de tu alma que tu primera responsabilidad del día es seleccionar tus pensamientos del mismo modo que seleccionas la ropa que te vas a poner ese día. Porque los pensamientos son cosas y lo que piensas se manifiesta. Tu vida es el resultado de tus pensamientos dominantes, decía Buda. Todo lo que pidáis con pensamiento en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis, decía Jesús de Nazaret. Así que el pensamiento dominante. Napoleón Hill, después de estudiar a todas las personas más exitosas del planeta, decía que somos el resultado de lo que pensamos consistentemente todo el día. Y que tanto si creemos que podemos como si creemos que no podemos, en ambos casos tenemos razón. Así de importante es el pensamiento y de seleccionarlo bien. Pues Marco Aurelio lo resumió en estas 8 palabras. Nuestra vida es lo que hacen nuestros pensamientos. 8 palabras que transformarán tu vida para siempre. Vamos a por el siguiente tip. Tip número 15. Sé tú mismo. Descúbrete a ti mismo. Conócete a ti mismo y luego sé tú mismo. Decía Jesús de Nazaret en la Biblia, el que no se conozca a sí mismo, o decía más bien, conócete a ti mismo y serás conocido y reinarás sobre el universo. ¿Qué universo? El que tú vas a crear siendo tú mismo. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estaréis sumidos en la pobreza y seréis la pobreza misma. Y esas son palabras de Jesús de Nazaret en el Evangelio perdido de Santo Tomás. Tiene más razón que un santo. O sea, aquella persona que no se conoce a sí misma, y esto es algo que trabajamos mucho, tanto en el entrenamiento del propósito del que os he hablado antes, como en la saga de La voz de tu alma. Es casi lo más importante. Conócete a ti mismo y serás conocido. Y reinarás sobre ese universo que tú vas a crear, porque somos dioses creadores de nuestro universo. Por eso en la Biblia se dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y lo que está hecho a imagen y semejanza es el poder creador, no el aspecto. Pero además de todo esto es que tratamos de encajar en una sociedad que nos acepta por quien no somos. Y luego cuando nos rebelamos y revelamos la identidad real que tenemos, nos damos cuenta de que nuestros amigos no son nuestros amigos, nuestra familia no nos acepta, la sociedad no nos acepta, y es porque en realidad has construido todo ese entorno basándote en una personalidad y en una persona o una identidad que no era la tuya, sino que la adoptaste para encajar en ese entorno. Entonces, esa identidad que no eres tú, te servía para ese entorno. Pero cuando revelas tu verdadera identidad, lo que tú eres en tu interior de verdad, no te sorprendas si a esas personas les dejas de gustar. No importa, porque por vibraciones similares se atraen y vibraciones superiores dominan a las inferiores. Y la vibración la determina el pensamiento y la ecuanimidad de pensamiento y la entereza, la autenticidad de pensamiento. Entonces, cuanto más seas tú mismo, más atraerás a personas que les guste quién eres de verdad.
Cuanto más trates de negarte a ti mismo, más construirás un entorno falso, que en cuanto tú te quieras mostrar quién eres, se va a destruir, porque no era tu entorno, es un entorno irreal, ficticio, creado para tratar de encajar. Entonces, la importancia de ser tú mismo es lo más importante en la vida. Conócete a ti mismo y serás conocido y reinarás sobre el universo. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estaréis sumidos en la pobreza. Y sois pobreza misma, sois miseria. Palabras de Jesús de Nazaret, el gran metafísico, déjate a un lado las religiones. El gran maestro que marcó un antes y un después en la vida de las personas. 2022, ¿después de quién? Después de Cristo. Vale, pues él dijo, conócete y serás conocido. Así que no trates de encajar. Más bien conoce quién eres y luego ni siquiera vas a tener que buscarlo, porque te vendrá a ti todo lo bueno de esta vida. Y el tip número 16. Una de las cosas que más felices nos va a hacer sentir en la vida son los actos de servicio y los actos de bondad. Siempre y cuando no esperes nada a cambio. Porque si tú ayudas a alguien, te lo voy a poner con un ejemplo muy mundano. Imagínate que vas con el coche y frenas en seco porque de repente ves a alguien que se para y quiere girar y quiere cruzar la calle. Esa persona se ha girado de golpe, no ha mirado, tú has tenido que frenar en seco y lo has hecho para dejarle pasar, como un gesto de buena voluntad. Y sin embargo la persona te ignora, ni siquiera te da las gracias, pasa y tú ¿qué haces? Enfadarte. O le abres la puerta a una persona para entrar en algún lugar o le cedes el paso para pasar y ni siquiera te mira ni te da las gracias. Entonces, ¿qué haces? Indignarte. Bueno, estos son los ejemplos de lo que no hay que hacer. Básicamente los actos de bondad y los actos de servicio se dan altruistamente, sin esperar nada a cambio, porque la recompensa la tienes por el buen acto que tú has hecho. Si tú vives de esa manera, tú vas a ser la persona más feliz del planeta. Y ahora, dime, escríbeme aquí abajo, revisa la lista de los 16 tips que te acabo de decir y escríbeme aquí abajo en comentarios cuáles son los 5, revísalos ahora para si quieres el vídeo, un momento, revísalos y escríbeme aquí abajo en los comentarios cuáles son los 5 que más crees que pueden cambiar tu vida y cuáles son los que te comprometes conmigo y con todas las almas imparables a implementar. Si quieres seguir aprendiendo en todo esto, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y la campanita, así te avisaré cada vez que suba un vídeo nuevo. Y si quieres ir un paso más allá y quieres seguir aprendiendo, pues cosas que he hablado en este vídeo. Los planificadores, te voy a dejar aquí abajo el enlace para que los puedas conseguir. El entrenamiento del propósito, lo primero con lo que todo el mundo debería empezar. Y por supuesto, la saga de la voz de tu alma, esta tecnología espiritual. Como es, son 12 tomos en tapa dura, la cambié por completo. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web y la enviamos a cualquier parte del planeta con la empresa DHL. Así que en pocos días la recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes. Así que sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. ¡Chao! ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a